Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre profecía bíblica. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Mis hermanos, en esta ocasión queremos invitarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio, ya que nuestro objetivo es que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Son temas que el mundo desconoce, son temas proféticos que el mundo los desconoce. Predicar profecía, predicar eventos finales tiene que ver con verdad presente. Predicar doctrina tiene que ver con verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar. Antes de iniciar esta clase, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe toda verdad. Así que, hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Bendice nuestro intelecto, nuestro corazón, para que este mensaje, Señor, pueda ayudarnos a crecer en conocimiento. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aprender, puedan crecer en conocimiento, puedan prepararse para tu pronto regreso cuando tú vengas con poder y gloria. Gracias, Padre, porque permites a tu siervo que pueda presentar este estudio. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar un tema supremamente interesante que tiene que ver con los 144,000 y con el carácter de los 144,000. La Biblia presenta que antes de que Jesús regrese a esta tierra, habrá en esta tierra una generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo. Apocalipsis le llama los 144,000. En efecto, el espíritu de profecía hace un paralelo entre el carácter del profeta Enoc con los 144,000. O sea, hay una tipología perfecta y exacta entre Enoc, séptimo desde Adán, con los 144,000 y el carácter. Según la profecía, los 144,000 será el último ejército de justos que estarán vivos en este planeta Tierra. Son los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Son los que se van a oponer a la bestia, su marca y su imagen. Este remanente será el último ejército de Dios que va a proclamar el fuerte pregón impulsado por la lluvia tardía que encontramos en Apocalipsis 18, 1 al 4. O sea que los 144,000 son el último remanente de justos vivos en esta tierra que van a denunciar a Babilonia, que van a desenmascarar los pecados de Babilonia. Pero es interesante cuando nos vamos a Apocalipsis 7, se encuentra un censo de 12,000 sellados de cada tribu de los hijos de Jacob, de Israel. Muchos han deducido de que los 144,000 son judíos literales, simplemente porque surgen o son contados de las 12 tribus de Israel. Pero al hacer un estudio profundo y exegético, se puede comprobar y se llega a la conclusión de que los 144,000 son judíos, pero son judíos por la fe, judíos espirituales. ¿Por qué razón no podemos contarlos como judíos literales? Porque la lista en los 144,000 que encontramos en Apocalipsis 7 es irregular. Falta una tribu, pero es interesante cuando leemos las tribus en Apocalipsis 7, donde son sellados los 144,000, hay una tribu que no se encuentra. Y vamos a ver de que esa tribu representa a un tipo de cristianos
que van a ser excluidos del pueblo de Dios y del remanente del tiempo del fin. ¿De cuál tribu estamos hablando? Cuando leemos Apocalipsis 7, encontramos allí que falta una tribu, y es la tribu de Dan. Por eso es que el tema se llama la tribu satánica que será excluida de los 144,000. Ahora, ¿por qué este extraño nombre? ¿Cuál tribu? ¿Por qué se le llama tribu satánica? ¿Y por qué será excluida o por qué fue excluida de los 144,000 en Apocalipsis 7? No se encuentra la tribu de Dan. Ahora, ¿quién es Dan? Nos vamos a espaciar en el carácter de Dan. Vamos a estudiar las características de este hijo de Jacob y vamos a ver por qué razón fue excluido por Dios de las 12 tribus de Israel. Porque Dan representa a un cristianismo apóstata que por tener esas mismas características de Dan va a ser excluido del reino celestial, de la patria celestial que es la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿quién era Dan? Dan era uno de los hijos de Jacob. Dan, ¿qué significa? ¿Por qué se le puso Dan? Dan, así como lo escucha, D-A-N. Dan era uno de los hijos de Jacob. Pero ¿por qué se le puso Dan? ¿Qué significa el nombre Dan? Dan así se escribe, D-A-N. En hebreo, este nombre significa juzgar. Por eso es que a Daniel se le puso Dan y él. Él en hebreo es Dios o Jehová de los ejércitos. Cuando unimos las dos palabras Dan, él, Daniel, significa Dios o Jehová es mi juez. En efecto, en el libro de Daniel encontramos el juicio, que es el juicio preadvenimiento, el gran juicio del día de la expiación. Lo encontramos en el libro de Daniel, porque los nombres tienen que ver con el carácter. Dan significa juzgar o juez. Era el quinto hijo de Jacob y el primer hijo de Bilha, sierva de Raquel. Noten qué interesante. Bilha era una sierva de Raquel. Es interesante, hermanos, que cuando nos vamos a las características de Dan, vemos algo muy significativo. Y vamos a ver por qué razón Dan no aparece en las 12 tribus de Israel que conforman los 144,000 del Israel espiritual. Analicemos algo interesante. Noten cómo dice Génesis capítulo 30, versículos 5 al 6. Y concibió Bilha y dio a luz a un hijo de Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. Noten por qué se le puso Dan. Me juzgó Dios. Y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan, porque tiene que ver con juzgar, con juicio. Ahora, pero es interesante que Jacob, recuerden de que Jacob era el padre de 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos que conformaron las 12 tribus de Israel. Pero es interesante que Jacob, antes de morir, ya anciano en su lecho, en su cama, llamó a sus 12 hijos. Y es interesante que a cada hijo le da una profecía. Y esa profecía tiene que ver con el carácter. Es interesante la profecía que da Jacob en contra de su hijo Dan. Noten cómo dice Génesis 49, versículos 16 al 17. Pudiésemos hacer un estudio profundo de cada carácter de los hijos de Jacob.
pero en este caso solamente queremos hablar de Dan, porque nos interesa saber el por qué razón Dan fue excluido de las 12 tribus de Israel que encontramos en Apocalipsis 7, que tiene que ver con los 144,000. Noten cómo dice Génesis 49, versículo 16 al 17. Dan juzgará a su pueblo. Noten por eso que se le puso Dan, porque Dan iba a ser un juez en el pueblo de Israel. ¿Cuál era la función de los jueces en el pueblo de Israel? Explico. La función de los jueces en el pueblo de Israel era conducir al pueblo a la ley de Dios. Cuando había un pleito entre hermanos, los jueces se encargaban de solucionarlo y que hubiese paz entre esos hermanos. Los jueces se encargaban de instruir al pueblo, de enseñarles a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Los jueces, podemos decir así, que eran los consejeros, aparte de los sacerdotes. Los jueces eran aquellos que Dios usaba para que se estableciera el orden en la economía hebrea. Los jueces servían para juzgar. El término juzgar no significa condenar. En este contexto, el término juzgar significa hacer que se cumplan los mandamientos de Dios, preservar el orden, hacer de que exista armonía dentro del pueblo de Dios, que no hubiese discordia, que se amaran unos con otros. Dar esa enseñanza y ese ejemplo que los jueces tenían que enseñar al pueblo de Israel. Tenían que juzgar con justicia, tenían que ser justos. Cuando había un problema dentro del pueblo de Dios, los jueces se encargaban de solucionarlo. ¿Me doy a entender? Esa era la función primordial de los jueces en el pueblo de Israel. Y vemos de que Dios le da este privilegio a Dan y dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pero ahora noten cómo dice Jacob. Dice palabras muy extrañas. Después de decir que Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, ahora Jacob dice algo muy extraño. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo para hacer caer hacia atrás el jinete. Muy extraño esto, hermano. Esto es algo raro, esto es muy raro. Estas palabras son muy extrañas. Yo me imagino que cuando Dan escuchó estas palabras ha de haber preguntado: Padre, ¿por qué estás diciendo esto de mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta extraña profecía? ¿Por qué me estás diciendo serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo? ¿Pero para qué los muerde? Para hacer caer hacia atrás al jinete. Ahora, muy extraño esto, hermanos, muy extraño. Pero ¿por qué Jacob dice estas palabras proféticas muy extrañas? Dios había dado privilegios especiales a este hijo, Adán, y era de servir como juez y guardar a sus hermanos. Pero Dan, lastimosamente, hermanos, traicionó su cometido, o sea, hizo lo contrario de lo que Dios había profetizado sobre su nombre, que iba a ser un juez. Dan, en lugar de ser un juez para juzgar con justicia al pueblo de Israel, se tornó en una serpiente que iba a morder a sus hermanos, y al morderlos iba a hacer que cayera el jinete. O sea, iba a tropezar el caballo, iba también a hacer que el jinete cayera hacia atrás. O sea que esta tribu, o sea, este hijo de Dan, se hizo enemigo del pueblo de Dios.
Dan se hizo un mordaz. La expresión que muerde los talones del caballo implica que Dan iba a usar su boca, no para juzgar con justicia, sino para morder, como una víbora junto al camino. Noten estos detalles que tenemos que profundizar en esta profecía en contra de Dan. Iba a morder los talones. ¿Con qué se muerden? Con la boca. Esta es una referencia que Dan, en lugar de usar su boca para juzgar con justicia a Israel, iba a usar su boca con otro objetivo, y era el morder al caballo para que el jinete cayese hacia atrás. Eso es peligroso, hermanos. Que un jinete caiga hacia atrás, puede que se desnuque, muera desnucado. ¿Qué implica esto, hermanos? Que Dan, en lugar de ser una bendición con su boca, llegó a ser una maldición, porque mordía al caballo para que el jinete cayese hacia atrás. Esta es una referencia de que Dan llegó a hacerse un cizañoso, un chismoso, una persona que muerde. Es una referencia que usa la lengua para destruir. Noten que es un lenguaje figurado. No es que Dan iba a morder con su boca literalmente a un caballo para que el jinete cayese. Esta es una referencia de que Dan iba a usar su lengua para destruir. Su lengua iba a ser mordaz para destruir, contaminar y sembrar cizaña dentro del pueblo de Israel. O sea que Dan fue excluido de las 12 tribus de Israel por morder a su prójimo. En otras palabras, Dan se llegó a ser chismoso. El chisme es sinónimo de morder. El chisme, hermanos, es obra de Satanás. ¿Por qué otra cosa Dan fue excluido de las 12 tribus de Israel? Aparte de que era mordaz o que mordía al caballo para hacer caer al jinete hacia atrás, Dan, según la Biblia, llegó a ser el culpable de la idolatría dentro del pueblo de Israel. La tribu de Dan fue los que introdujeron la idolatría y la apostasía dentro del pueblo de Israel. Esto lo dice Jueces capítulo 18, versículo 30 al 31. A Dan se le acusa, a la tribu de Dan se le acusa por promover la idolatría y la apostasía dentro del pueblo de Israel. Y este fue por la razón segunda el por qué Dan fue excluido de las 12 tribus de Israel. Una fue por ser chismoso, por morder a su prójimo, y la otra por ser el culpable de la idolatría y de la apostasía dentro de las 12 tribus de Israel. Esto lo dice Jueces 18, versículo 30 al 31. Lean conmigo lo que dice el texto. Jueces capítulo 18, versículo 30 al 31 dice: Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Noten que se está hablando de la idolatría. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Noten que se le acusa a Dan de forjar una imagen de talla. Dice el contexto que eran imágenes también que tenían que ver con terafines, una especie de ídolos en miniatura, pequeños.
Dan era el que promovió la idolatría. La tribu de Dan fue una tribu impía, que fue la que introdujo poco a poco la idolatría dentro del pueblo de Israel. Noten, ahora vemos por qué razón la tribu de Dan fue excluida de los 144,000. Esta es una evidencia, hermanos, que el carácter de Dan resaltó en estos dos tipos de pecado: morder a su prójimo, ser chismoso y ser un idólatra, de llevar al pueblo a la idolatría. ¿Saben, hermanos, que esto también significa que en los 144,000 ningún chismoso y ningún idólatra formará parte de los 144,000? Noten lo que dice el comentario bíblico adventista hablando del por qué Dan fue excluido de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 7. Comentario bíblico adventista comentando sobre Apocalipsis 7 dice así: esta declaración describe el carácter de la tribu. Noten que está hablando de un carácter. Este se manifestó en la expedición de algunos descendientes de Dan en el norte de Canaán, y dice Jueces 18, cita Jueces 18. Y fue evidente también en las aventuras de Sansón, quien con la astucia de una serpiente derribó a sus enemigos más fuertes, puesto que la tribu de Dan parece haber sido la primera que introdujo el culto de los ídolos en Israel, y cita Jueces 18, y puesto que su carácter le impediría a cualquiera la entrada de la Canaán celestial, solo el nombre de Dan entre las 12 tribus está omitido en la enumeración de Apocalipsis 7. Dan fue excluido por dos pecados: por morder a su prójimo y por ser culpable de la idolatría dentro del pueblo de Israel. Tremendo, hermanos. Ahora, vamos a ver de que esto es una profecía tipológica. Ninguno de los 144,000 tendrá el carácter de Dan. Los 144,000, aunque tuvieron los caracteres de los demás hijos de Jacob, pero vencieron en el nombre de Cristo. Hay 12 caracteres, pero vencieron en el nombre de Cristo. A Dan lo sustituye un hijo de José. Es interesante, hermanos. Ahora, cuando nos vamos a los 144,000, en Apocalipsis 14, versículo 4 al 5, es interesante lo que dice acá el profeta, hablando del carácter de los 144,000, y noten que lo relaciona con la lengua, con la boca. Apocalipsis 14, versículo 4 al 5 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Significa que no se mezclaron con las falsas doctrinas de las mujeres Babilonia, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, noten que ahí está la boca. ¿Se acuerdan de que Dan con qué mordía? Con la boca. Pero aquí noten cómo se habla de los 144,000. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Para los judíos, dominar la lengua significa que alguien era un varón perfecto. Santiago hace una referencia en Santiago capítulo 3, versículos 1 al 3. El que domina su lengua es un varón perfecto. Eso era muy común dentro de los judíos. Pero es interesante que cuando se habla de los 144,000 dice que en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha. Noten, esto de ser sin mancha se asocia con la boca. Es interesante, hermanos, que ningún chismoso, ningún idólatra va a formar parte de los 144,000. Pero alguien puede decir, ¿acaso los demás hijos de Jacob eran buenos hijos?
Todos eran hijos con defectos de carácter. Unos eran sanguinarios, unos eran violadores, unos eran mentirosos, otros eran odiosos. Pero según la Biblia, cuando se encontraron con José, ¿se acuerdan la historia de José? Que por un tiempo llegaron a Egipto y José les dio una lección y al final se descubrió de que ese príncipe de Egipto era José. Estos hombres por completo habían cambiado. Los hermanos de José habían vencido con la ayuda de Dios, ya eran diferentes. Los 144,000 vencieron por la sangre de Cristo. Por eso que dice que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Pero ninguno de la tribu de Dan se regeneró. Dan representa a los chismosos. El chisme es un pecado premeditado con intención de dañar y destruir. El chisme, hermanos, muchas personas lo toman como algo liviano. Inclusive en las iglesias ni disciplinan a nadie por ser chismoso. Pero según la Biblia, el chisme está incluido en uno de los 7 pecados capitales que Dios abomina. Lo vamos a ver. Note que los 144,000 dice que en su boca no fue hallado mentira. En efecto, tenemos un salmo, el Salmos 15, versículo 1 al 5, se le conoce como el Salmo los 144,000. Salmo 15, versículo 1 al 5. Salmo 15, versículo 1 al 5 dice, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y noten quién, aquí se da una pregunta, 2 preguntas y se responde ahora. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla la verdad en su corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Noten qué interesante. El que habla la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Noten. Cristo les dijo a los fariseos, generación de víbora, que no sabéis que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en el corazón, eso va a salir por la boca. Noten qué interesante. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Noten, lo contrario de Dan. Dan mordía al caballo para hacer caer al jinete. Noten, ni hace mal a su prójimo. ¿Pero con qué? Con la lengua. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Noten que los usureros no entrarán al reino de los cielos. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Noten que los 144,000 hablan la verdad en su corazón. No calumnian a su prójimo. No usan mal su lengua como lo hacía Adán. Dios le dio a Adán una sabiduría, un conocimiento que no lo tenía ningún hijo de Jacob. Dan iba a juzgar a su pueblo, a las 12 tribus de Israel. Pero Dan, en lugar de usar su lengua para bendecir a otros en Israel, llegó a hacerse una serpiente, una víbora, que mordía los talones del caballo para hacer caer al jinete hacia atrás. Terrible, hermano. Sabe, hermanos, que muchas iglesias no le dan importancia al pecado del chisme. Muchas iglesias disciplinan a sus miembros por pecados sexuales y por pecados morales. Pero es raro ver que se discipline a alguien por ser chismoso. En la Biblia el chisme está incluido en los 7 pecados capitales. Les dije eso. Y lo vamos a leer en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19.
Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún las 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Noten que ahí está la otra vez la lengua. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. ¿Con qué se habla? Con la boca. Noten que ahí está incluido el órgano fisiológico de la boca, porque la boca tiene un gran poder para el bien o para el mal. Dan la iba a usar para el bien, pero se tornó en víbora, usándola para morder. El testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Esto es lo que hacía Dan. Mordía a sus hermanos, hacía que entre los hermanos hubiese discordia, provocaba la apostasía, el pleito, la idolatría, era chismoso, provocaba la rebelión en el campamento. Hermanos, si usted cree que el chisme es un pecado leve, sin importancia, está equivocado. Dios condena, es uno de los pecados capitales que más aborrece Dios. Porque vamos a ver de que el chismoso Dan reflejaba el carácter de Satanás. En efecto, se le compara a una serpiente, a una víbora. ¿A quién se le compara en la Biblia o qué representa la víbora? La serpiente en Apocalipsis representa a Satanás. Los chismosos, los que muerden a su prójimo, ya sea detrás de sus espaldas, porque ese es el chisme, eso es morder a su prójimo. Habla bien delante de él, pero por detrás lo muerde, porque dice el texto, muerde el talón del caballo para hacer tropezar al jinete por detrás. Note qué interesante. Los enemigos que usan la lengua para morder, lo hacen por detrás. Igual como Dan. La comparación fue perfecta de Jacob. Comparar a Dan con una víbora, con una serpiente junto al camino. Hermanos, saben de que la Biblia tiene un buen porcentaje de textos bíblicos donde Dios condena la chismografía, un pecado que casi no se ataca dentro de la iglesia, un pecado que muchos pasan por alto dentro de la iglesia. Este pecado de la chismografía, hermanos, no solamente puede afectar a miembros comunes de la iglesia, aún hasta líderes pueden tener este tipo de pecados dentro de la iglesia, porque el objetivo de Dan iba a ser juez, armonizar al pueblo de Dios, que hubiese armonía y amor dentro del pueblo de Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros podemos usar la lengua para destrucción. Cuando hablamos de nuestro prójimo mal, cuando hablamos de alguien sin conocerlo, cuando hablamos de alguien solamente porque escuchamos un rumor, ese es el arma letal de Satanás para provocar discordia y descontento dentro del pueblo de Dios. Las chismografías es hacer correr rumores y darles publicidad. Eso significa morder al jinete. Eso significa morder al caballo para que haga tropezar y caiga por sus espaldas. Vamos a leer una serie de citas bíblicas donde la Biblia condena el chisme. Los chismosos reflejan plenamente el carácter de Satanás. Lo vamos a ver en la Biblia. Levítico 19, versículo 16. Noten lo que Dios condenaba en la ley mosaica, o sea, en la Torá. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esta palabra yo Jehová es como decir yo lo firmo, yo lo digo. Noten qué interesante, no andarás chismeando dentro de tu pueblo, porque eso es atentar contra la vida de su prójimo, hermanos. Alguien quizás no puede asesinar a alguien físicamente con una pistola, pero cuando muerde a su prójimo, esas palabras son peores que una bala. Por eso es que el texto dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. El chisme es atentar contra la vida de su prójimo. Hermanos,
Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestras palabras. No ande hablando de alguien si no lo conoce. No ande hablando de alguien si aún no ha platicado con él personalmente o no ha preguntado por él a personas confiables o fuentes confiables. No ande hablando mal de su prójimo, porque recuerden, hermanos, que están hablando de un hijo de Dios. Y vamos a dar cuenta por ese pecado. Noten cómo Salomón compara el pecado del chisme. Lo compara con 3 armas letales que se usaban en la guerra cuando los israelitas iban a la guerra contra sus enemigos. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Noten con qué habla, con la lengua. Noten qué interesante. Otra cita, Proverbios 16:28. Proverbios 16:28 dice así: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Terrible, hermanos. Si usted tiene una persona que es floja de la lengua, húyale como la lepra. Hermanos, esta clase de pecado se ve aún hasta en la iglesia. Es uno de los pecados que más impera dentro de los miembros de iglesia. El usar la lengua, ser morbosos en eso de darle propaganda, rumores y ser chismoso para dañar a nuestro prójimo, hermanos. Noten cómo dice Proverbios 26:20. Proverbios 26:20 dice Salomón acá: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Terrible esta cita, hermanos. Hermanos, tener amigos chismosos es un peligro. Húyele a ese tipo de amigo. El apóstol Pablo dijo: evita las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Necesitamos, hermanos, seleccionar nuestros amigos. Necesitamos, hermanos, seleccionar a nuestros hermanos. No se trata solamente porque alguien se congrega en la iglesia, ya basta todo. No, hermanos, aún en la iglesia hay chismosos. Miembros de iglesias chismosos, jóvenes chismosos, hermanas ya maduras en la fe son chismosas, hombres chismosos, ancianos chismosos, líderes chismosos. Y nadie dice nada, porque piensan de que este pecado es menos grave que un adulterio o una fornicación. Pero para Dios, el chismoso está incluido en uno de los 7 pecados capitales. Lo vimos, hermanos. Noten lo que dice Elena de White en esta cita. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 22, párrafo 1. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 22, párrafo 1, dice: me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. Note que está hablando de la iglesia la cita, no está hablando del mundo. Por lo menos en el mundo todo es playa, como dicen. Pero la cita está hablando de la iglesia, de que hay miembros de iglesia indisciplinados, con lenguas indisciplinadas. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla impenitente, entrometimiento, hábiles interrogaciones. O sea, el chismoso pregunta para saber, porque le gusta el morbo. ¿Saben, hermano, que hay cosas, por ejemplo, se escucha un rumor, viene el chismoso y empieza a buscar información, porque le gusta el morbo? El chismoso le empieza a añadir patas y cola y empieza a añadirle cosas de que quizás no son ciertas, porque el arte del chismoso eso es, buscar cómo dañar a su prójimo, porque lo que busca el chismoso es que la gente piense mal de la otra persona y que en una forma indirecta piensen bien de ella, pero es al contrario. Cuando un chismoso habla mal de su prójimo, está dando a entender qué clase de persona es él. Simplemente está reflejando el carácter que tiene. Y noten cómo dice la cita: hay charlas impenitentes, entrometimiento, hábiles interrogaciones.
entre los amadores del chisme. Algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, o sea, por la envidia. Muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben. Aún sospechan de modo malo en contra de otro. Hermanos, esto es el puro carácter de Satanás. El chismoso está revelando públicamente su carácter, que se parece al de Satanás, hermanos. Saben de que el primer chismoso fue el diablo. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 28:16. Noten cómo dice. Ezequiel 28:16, hablando de Lucifer. Aquí se está hablando del rey de Tiro. Pero se considera esto como una profecía de doble referencia. La primera mitad del capítulo se habla del rey de Tiro. En la segunda mitad del capítulo 28 se usa la segunda referencia para hablar de quién estaba detrás del rey de Tiro usándolo. O sea, Dios le habla primero a la cabeza visible, que es el rey de Tiro, y después habla a la cabeza invisible, que es Lucifer, que estaba detrás del rey de Tiro. Por eso es que se le conoce a este tipo de profecías de doble referencia. Y en efecto, vemos de que en Ezequiel 28 se está hablando un escarnio contra el rey de Tiro. Y noten cómo dice Ezequiel 28:16, hablando de Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Pero, ¿qué es esto de contrataciones? Estoy investigando algunos léxicos griegos y hebreos y es interesante lo que descubrí. Esta expresión contrataciones es similar en el hebreo a chismear. Es cuando alguien usa su lengua para vender su mercancía y para poder venderla tiene que usar su lengua para mentir. Muchas veces para que la gente compre no le dicen la verdad completa, sino que le dan mentiras, mezclan la verdad con la mentira. Eso significa vender la mercancía o multitud de contrataciones. Según la historia, el rey de Tiro, para vender su mercancía, usaba la lengua a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, noten, por la multitud de contrataciones, sino de iniquidad y pecó. Porque vamos a ver de que contrataciones es similar a propagar el veneno, o sea, chismear para hacer quedar mal a otro. Y sigue diciendo el profeta, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Por eso es que se le conoce profecía de doble referencia, porque el rey de Tiro no era ningún querubín cubridor. Usted sabe quiénes son los querubines que están en el cielo. Por eso es que es una profecía de doble referencia. Esta segunda parte del capítulo 28 se está hablando de Lucifer. El origen del pecado en Lucifer fue de llenarse de celos y de envidia en contra de Cristo. Empezó a propagar el veneno, empezó a usar su lengua, sus contrataciones, empezó a vender su mercancía entre los ángeles. Dice Apocalipsis 12 que engañó a una tercera parte de las estrellas, que son ángeles. ¿Y cómo lo hizo? ¿Con qué se engaña? Con la lengua. El arte del diablo, el poder del diablo está en la lengua, en la mentira, en engañar. Y dice, multitud de tus contrataciones. Esto lo corrobora el espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, página 486, párrafo 1. Conflicto de los siglos, página 486, párrafo 1, dice así. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. ¿Qué es ese espíritu de descontento? Empezó a poner mal a Dios, a hablar mal de Cristo y del Padre,
usando su lengua. Noten, o sea que vemos aquí que Lucifer está mordiendo con su lengua. Esto es multitud de tus contrataciones. O sea, el primer chismoso fue el diablo en el cielo, al hablar mal de Dios y esparcir veneno entre todos los ángeles. El diablo estaba rebelándose en contra del gobierno de Dios. Recuerden, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. El pecado se originó en Lucifer, en el corazón de Lucifer. El odio, la envidia en contra de Cristo hizo que fuera a esparcir con su lengua el descontento. Saben de que sinónimo de chisme es el celo y la envidia. Saben de que los chismosos, lo que los mueve a propagar chismes y rumores son los celos y la envidia. Como no pueden superar al que le están haciendo el chisme, como no lo pueden superar, lo que buscan es ensuciarlo. Como no pueden destruirlo, no pueden atacarlo, lo que hacen es a través de la lengua ensuciarlo y arruinarle su reputación. Es interesante, hermano, lo que dice el Espíritu de Profecía. Consejos para la Iglesia, página 313, párrafo 1. Noten cómo Elena de White en esta cita asocia la envidia con el chisme, con la lengua y con los celos carnales. Consejos para la Iglesia, página 313, párrafo 1 y el párrafo 2 dice, con estas dos citas terminamos. El envidioso difunde veneno donde quiera que va. ¿Pero cómo lo difunde? Con la lengua, igual como Dan que mordía. Enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y contra los hombres. Trata que se le considere el mejor y el mayor, no mediante esfuerzos heroicos o abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia de sí mismo, sino permaneciendo donde está, disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. O sea que el chismoso lo que busca es atacar a aquel que envidia. Noten qué interesante, hermano. Téngalo por seguro, un 100% se ha comprobado que los chismosos, lo que los mueve es el celo y la envidia. Y como no pueden superar a su contrincante, usan ese método de ensuciarlo. Así trabaja el diablo. Hermanos, ser chismoso es reflejar el carácter de Satanás. Casi en las iglesias no se predican de estos temas, pero estamos viendo que tiene que ver con los 144,000 y con la última generación. Ningún chismoso será salvo, ningún chismoso formará parte de los 144,000, sino que reflejarán el remanente de los últimos días, reflejará plenamente el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es amor, justicia y misericordia. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase haya servido para que si estamos fallando en algo, ya sea en el chisme o en otro pecado, podamos pedirle a Dios perdón para que nos dé esa fortaleza para poder vencer en nuestras debilidades. Es posible que su debilidad, su gigante sea el chisme. Quiero decirle, hermano, que en Cristo hay poder para vencer eso. Hablemos bien de los demás y verán cómo eso servirá para que nosotros edifiquemos con nuestras palabras y podamos nosotros tener una influencia para vida eterna entre aquellos que nos rodean. Dice el Espíritu de Profecía que cuando hablamos mal de los demás, nos estamos transformando a imagen de ellos. Es posible que un hermano haya caído en pecado, pero no ayudamos en nada a difamarlo o a esparcir eso. Al contrario, lo hundimos más y esa es la obra de Satanás. Y Dios nos va a pedir cuenta. Usemos la lengua para bendición. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea para edificar a los oyentes. Así que, gloria a nuestro Dios porque nos permitió tener esta clase y que podamos vencer en el nombre de Cristo. Recordemos de que en el nombre de Cristo hay poder para vencer. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta clase, gracias por esta instrucción y esta exhortación. Nos hemos dado cuenta por qué razón Dan fue sacado de los 144,000
y es porque mordía a su prójimo para hacerlo tropezar y porque fue idólatra. Nos hemos dado cuenta que el chisme es un pecado gravísimo que destruye al pueblo de Dios, que destruye tu iglesia. Y muchas veces cuando en el pueblo de Dios se practica esto, la iglesia sufre y tu nombre es blasfemado. Gracias, Padre, por esta clase, gracias por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.